Mamá, ¿esto es nuestra casa?, preguntó Lucía, con la voz quebrada por el cansancio, mirando las paredes desconchadas y el techo medio derrumbado. Elena se detuvo, tragó saliva y se arrodilló frente a ellos. Con las manos llenas de polvo y sudor, acarició sus mejillas con ternura infinita. Sí, mi vida. Esto era el lugar donde tu papá jugaba de niño. Donde aprendió a montar a caballo, a sembrar frijol, a mirar las estrellas. Su voz se apagó un instante, pero volvió a subir, firme, aunque los ojos le brillaban. Y ahora es nuestro. Mateo, más callado, miró al horizonte. ¿Por qué nos dejaron solos en un lugar así? Elena cerró los ojos un segundo. La pregunta le atravesó el pecho como una espina. Recordó las palabras del abogado en la ciudad: la herencia no incluye más que la propiedad en ruinas y un aljibe ciego. Nadie quería ese rancho. Ni siquiera los parientes lejanos. Para todos, era un desperdicio de tierra. Pero para su esposo, para su Daniel, había sido el refugio de su infancia, el latido de su memoria. Porque a veces, dijo, con voz suave pero firme, lo que otros ven como nada, es en realidad todo lo que necesitamos para volver a empezar. Se puso de pie, tomó a sus hijos de la mano y caminó hacia la puerta principal, que chirrió al abrirse como un lamento antiguo. El interior olía a madera seca y a recuerdos. Había una cama de hierro oxidada, una mesa de cocina con una pata rota y, en la pared, una foto descolorida de un niño sonriente montado en un burro. «Mira, mamá», gritó Lucía, señalando la foto. «Ese es papá». Elena se acercó, el corazón latiéndole con fuerza. Sí. Era él. Tan pequeño, tan feliz, tan lejos de la muerte súbita que lo arrancó de sus vidas meses atrás. Sí, susurró. Él nos trajo aquí. Fuera, el viento amainó. Por primera vez en semanas, el silencio no le pareció vacío, sino expectante. Como si la tierra misma estuviera esperando que ella respirara hondo y dijera: esto es nuestro. Esa noche, mientras los niños dormían envueltos en mantas sobre el suelo de tierra batida, Elena se sentó en el umbral de la puerta, abrazando las rodillas. Miró el cielo estrellado, tan claro, tan infinito, y sintió por primera vez, en medio del dolor, una chispa de algo parecido a la paz. No tenía agua, ni techo seguro, ni vecinos amables. Solo tenía un aljibe ciego, y la promesa que le hizo a Daniel en su lecho de hospital: volveré a tu rancho. Criaré a nuestros hijos donde tú fuiste libre. No sabía que los esperaba. Pero en ese momento, con el viento acariciando su, porque lo llaman, ciego, mamá, preguntó Mateo una mañana, mientras la seguía con un balde vacío en mano. Elena se detuvo frente al aljibe. El sol de las 9 ya quemaba su nuca. Se arrodilló y pasó los dedos por el borde de la losa. Porque no tiene salida al exterior, mi vida. No recoge agua de lluvia, no se conecta a ningún manantial. Solo guarda lo que alguien pone dentro. O nada. Entonces, está vacío para siempre, dijo Lucía, con la voz baja, como si le diera pena al aljibe. Elena sonrió con tristeza. ¿Cuánto se parecía eso a su propia vida en ese momento? Un recipiente sellado, sin entrada ni salida, seco por dentro. No siempre, respondió, aunque no estaba segura de creerlo. A veces, lo que parece vacío solo está esperando que alguien se atreva a mirar dentro. Aunque sabía que no había agua, cada mañana bajaba la cubeta con una cuerda vieja que encontró en la cuadra. Una rutina más simbólica que útil. Los niños la observaban en silencio, con esa mezcla de inocencia y preocupación que solo los pequeños saben tener. Una tarde, mientras tiraba de la cuerda y sentía el peso familiar de la cubeta vacía, Elena oyó un crujido distinto. No era el rechinido de la piedra contra la piedra, sino algo más sordo, más hueco. Frunció el ceño. ¿Escucharon eso?, preguntó, sin soltar la cuerda. Los mellizos se acercaron, atentos. ¿Qué fue?, susurró Lucía. Elena apoyó la palma de la mano sobre la losa que cubría el aljibe. Presionó suavemente. Nada. Pero al deslizar los dedos por el borde noreste, notó una ligera irregularidad. Una de las piedras del muro adyacente no estaba perfectamente alineada. Parecía suelta. «Quédate aquí», dijo, con voz apenas audible.
con cuidado, introdujo las uñas en la rendija y tiró. La piedra no cedió al instante, pero al aplicar un poco más de fuerza, se movió con un chirrido seco, como si hubiera estado sellada durante décadas. «¡Mamá!», exclamó Mateo, aferrándose a su brazo. «¿Qué hay ahí?». Elena contuvo el aliento. No era un hueco profundo, solo un nicho estrecho, apenas del tamaño de una caja de zapatos. Y dentro, algo envuelto en lona enmohecida. Con manos temblorosas, lo sacó. El paquete pesaba más de lo que aparentaba. Lo desató lentamente, mientras los niños se apiñaban a su lado, conteniendo la respiración. «Es un tesoro», susurró Lucía, con los ojos brillantes. Elena no respondió. Desdobló la lona y apareció un cuaderno de tapas duras, ennegrecidas por el tiempo, y un sobre de papel grueso, amarillento, sellado con cera rota. En el sobre, una caligrafía firme decía: «Para quien tenga el valor de escuchar lo que el silencio guardó». Su corazón se aceleró. Reconoció esa letra. Era la de Daniel. «Papá», musitó, sin poder evitar que una lágrima rodara por su mejilla. «¿Papá escribió eso?», preguntó Mateo, con la voz temblorosa. Elena asintió, apretando el sobre contra su pecho como si así pudiera sentir el latido de su esposo una vez más. «Sí. Él sabía que algún día vendríamos aquí». Se sentó en el suelo, con los niños a su lado, y abrió el sobre con dedos cuidadosos, casi reverentes. Dentro había una carta breve, escrita con tinta que se había corrido ligeramente con la humedad. «Elena, si lees esto, es porque decidiste quedarte. No fue casualidad que te dejara solo este lugar. Porque aquí, entre las piedras que nos vieron crecer, está la verdad que mi familia tuvo que callar. No te la di en vida porque temía ponerte en peligro. Pero si estás leyendo esto, significa que ya no eres la misma mujer que partió de la ciudad, sino la que regresó a casa. Confío en ti más que en nadie. Busca el molino. Las llaves están en el diario. Y recuerda, lo que hoy parece una desgracia, mañana puede ser tu salvación». Elena volvió a leer la carta 3 veces, como si temiera que las palabras desaparecieran. Luego abrió el diario. Entre sus páginas, envueltas en un pañuelo de seda raído, había 2 llaves de hierro forjado, oxidadas, pero intactas. «¿Qué hacemos ahora, mamá?», preguntó Lucía, con una mezcla de miedo y emoción en la voz. Elena miró al horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. Por primera vez desde que llegaron, no se sentía perdida. Sentía que alguien, Daniel, le había dejado un mapa hecho de palabras y recuerdos. «Ahora», dijo, con voz firme, «vamos a descubrir qué más nos dejó tu papá». Pero mientras recogía el diario y se levantaba, un escalofrío le recorrió la espalda. No era el viento. Era la sensación de que no estaban solos. Alguien más sabía que el secreto ya no estaba enterrado. A lo lejos, entre los matorrales, una sombra se movió. Rápida. Silenciosa. Elena apretó a sus hijos contra su cuerpo. «Vamos adentro», dijo, con un tono bajo y urgente. «Ya». Cerró la puerta tras de sí y corrió el cerrojo de madera, aunque sabía que no serviría de mucho. Miró por la rendija de la ventana. Nada. Solo el viento moviendo las hojas. Pero el aljibe ya no era ciego. Al alba, el cielo estaba teñido de rosa pálido cuando salió con las llaves escondidas en el bolsillo de su falda. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué era ese molino del que hablaba la carta. Recordaba que, en una de sus últimas conversaciones, Daniel le había contado de un viejo molino de viento que su abuelo usaba para bombear agua de un acuífero profundo. «Nunca lo desmantelaron», le dijo entonces. «Solo lo olvidaron». Después del desayuno, tortillas sobrantes y un poco de leche que les había regalado una mujer del camino, Elena les explicó a los niños con cuidado: «Vamos a caminar un poco más lejos hoy. Hay algo que quiero mostrarles». «¿Es peligroso?», preguntó Mateo, con los ojos entrecerrados por el sol. «No si estamos juntos», respondió ella, tomando su mano con firmeza. Caminaron durante casi una hora, siguiendo un sendero apenas marcado entre cardos y mezquites. El aire olía a tierra húmeda, extraño en esa región seca. Y entonces,
al doblar una colina baja, lo vieron el molino. Alto, torcido por el tiempo, sus aspas oxidadas colgando como alas rotas. Pero seguía en pie. Como un guardián. «Mira, Lucía», gritó Mateo, corriendo hacia la base. «Parece de cuento». Elena se acercó con el corazón en la garganta. En la base del molino, medio enterrada en la maleza, había una trampilla de hierro. Cerrada con un candado antiguo, oxidado, pero con una forma familiar. Sacó las llaves. La más pequeña encajó a la primera. El clic del mecanismo al ceder resonó como un trueno en el silencio del desierto. «Mamá», susurró Lucía, agarrándose a su falda. «¿Y si hay fantasmas?». Elena sonrió, aunque sus manos temblaban. «Los fantasmas no viven en los sótanos, mi amor. Viven en los recuerdos. Y a veces, los recuerdos nos ayudan». Empujó la trampilla. Un olor a humedad y papel viejo salió del interior. Bajó con una linterna improvisada, una vela dentro de un frasco de vidrio, y los niños la siguieron, uno tras otro, con los ojos como platos. Lo que encontraron no era un escondite de tesoros, sino algo más precioso: un escritorio de madera, un baúl pequeño, y estantes llenos de papeles amarillentos. Sobre el escritorio, una carpeta gruesa con el nombre de la familia de Daniel escrito a mano. Elena abrió los documentos con manos que apenas se sostenían. Esto es una escritura», murmuró, incrédula. «A nombre de Daniel. Tierra fértil, al norte del rancho. Pero nunca fue registrada». «¿Eso significa que es nuestra?», preguntó Mateo. Elena miró a sus hijos, y en sus ojos vio la esperanza que ella misma había enterrado bajo capas de dolor. «Sí», dijo, con voz temblorosa pero clara. «Es nuestra». Pero en medio de esa revelación, un ruido afuera la sobresaltó. Un crujido seco. Como una rama quebrándose. «SHHH», ordenó, apagando la vela. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Los niños se abrazaron a ella, sin hacer ruido. Y entonces, una voz ronca llegó desde arriba: «Señora, mejor no meta las manos donde no le llaman». Elena contuvo el aliento. Reconoció esa voz. Era don Roque, el dueño de la tienda del pueblo, un hombre de bigote grueso y mirada siempre desconfiada. «Don Roque», dijo, saliendo con cuidado, protegiendo a sus hijos tras su espalda. «¿Qué hace usted aquí?». El hombre bajó la vista, frotándose las manos como si estuviera nervioso. «Solo paso por aquí, vi que andaban por el molino». «Ese lugar está prohibido, señora». «Propiedad privada». «Privada», replicó Elena, ahora con fuego en la voz. Desde cuando don Roque no respondió. Solo la miró con una mezcla de lástima y advertencia. «Escuche, lo que sea que haya encontrado ahí abajo, olvídelo. No vale la pena. Hay gente que ha vivido con esa tierra durante años. No les gustará que una forastera venga a revolver el pasado». «Yo no soy una forastera», dijo Elena, con la barbilla en alto. «Soy la esposa de Daniel Mendoza. Y esta tierra es de mis hijos». El hombre suspiró, bajó la voz. «Entonces, por el bien de esos niños, tenga cuidado. No todo lo que está enterrado quiere ser hallado». Y sin decir más, se dio la vuelta y desapareció entre los arbustos. Elena se quedó allí, con el viento acariciando su rostro y el peso de una decisión que ya no podía postergar. No se trataba solo de tierra ni de papeles. Se trataba de justicia. De dignidad. De cumplir la promesa que le hizo a Daniel, y a sí misma. Miró a Lucía y Mateo. Ellos no entendían del todo, pero confiaban en ella. Y eso era más fuerte que cualquier amenaza. «Vamos, niños», dijo, tomando el baúl con los documentos. «Hoy empezamos a pelear por lo que es nuestro». Donde las palabras se convertían en tierra, en derechos, en batallas que no se peleaban con puños, sino con firmas y miradas firmes. «Mamá, ¿qué vamos a hacer con todo eso?», preguntó Lucía, señalando el montón de papeles. Elena levantó la vista, los ojos brillantes, cansados pero determinados. «Vamos a limpiar este lugar», dijo con suavidad. «No solo el rancho,
sino también la historia de su papá. Porque esto, señaló la escritura, no es solo un papel. Es su herencia. La que de verdad les dejó. Durante los días siguientes, una nueva rutina se instaló en la hacienda. Por las mañanas, Elena enseñaba a los niños a distinguir las piedras buenas de las que se desmoronaban, a arreglar cercas con alambre viejo, a sembrar hierbabuena en latas oxidadas. Por las tardes, bajo la sombra de un mezquite, repasaba los documentos, copiaba referencias, anotaba nombres, fechas, testigos. Todo con una precisión casi obsesiva. No podía permitirse un error. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín improvisado junto al aljibe, Mateo se acercó con una flor marchita en la mano. La encontré detrás del molino, dijo, ofreciéndosela. Papá decía que las flores crecen donde el corazón lo permite. Elena tomó la flor con ternura infinita, sintiendo como las lágrimas le picaban los ojos. Daniel solía decir eso. Siempre. Sí, susurró. Y este lugar, su corazón sigue latiendo. Esa noche, tras acostar a los niños, salió al patio y se sentó junto al aljibe. La luna llena bañaba todo en plata. Sacó el diario de Daniel y lo abrió en una página que aún no había leído con atención. Allí, entre dibujos de plantas y anotaciones sobre el clima, había un mapa. No era preciso, pero sí claro una línea que partía del molino, cruzaba un arroyo seco y terminaba en un pequeño símbolo, una cruz dentro de un círculo. Elena frunció el ceño. Una tumba, un pozo, no lo sabía. Pero sentía que era importante. Al día siguiente, sin decir nada a los niños, caminó hasta ese punto. El terreno allí era más blando, como si hubiera sido cavado recientemente. Se arrodilló y deslizó las manos por la tierra. No había marcas visibles, pero algo resonaba distinto. Volvió al rancho pensativa. A la hora del almuerzo, un ruido de motor rompió el silencio habitual. Un camión polvoriento se detuvo frente a la entrada. De él bajó un hombre de traje claro, con gafas de sol y un maletín en la mano. «Señora Mendoza», preguntó con voz educada, pero sin calidez. «Sí», respondió Elena, poniéndose frente a sus hijos. «Soy el licenciado Vargas. Represento a los actuales poseedores de las tierras colindantes. Hemos oído rumores sobre documentos antiguos». Elena no se inmutó. «Si tiene algo que decir, dígalo». El hombre sonrió, pero no con los ojos. «Mire, señora, entiendo su situación. Viuda, con 2 hijos, sola en este lugar, admirable, de verdad. Pero esto no es una novela. Es el campo. Y en el campo, las cosas funcionan de otra manera. Le ofrezco un trato justo, 50,000 pesos por la propiedad completa. Hoy mismo. Firmamos aquí, y se va con sus niños a un lugar más cómodo». Lucía, desde atrás, apretó la mano de su madre. «Nos vamos», mamá. Elena miró al hombre, luego a sus hijos, y finalmente al horizonte, donde el molino se alzaba como un testigo mudo. «Lo que ustedes llaman propiedad completa», dijo con voz firme, «incluye tierras que nunca les pertenecieron. Y no me iré. Porque esto no es solo tierra. Es memoria. Y no se vende». El licenciado perdió la sonrisa. «Entonces lamento informarle que enfrentará un proceso legal largo, costoso, y probablemente infructuoso. No tiene recursos, ni testigos, ni siquiera un abogado». «Tengo la verdad», respondió Elena. «Y eso pesa más que cualquier maletín». El hombre subió al camión sin decir más. Pero antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Piénselo bien, señora. No todos los que vienen a ayudarla, lo hacen por bondad». El motor rugió y desapareció en una nube de polvo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras del licenciado le resonaban en la cabeza. ¿Quién más sabía, quién más estaba mirando? A la mañana siguiente, mientras desayunaban, llegó una visita inesperada. Era la anciana del pueblo, doña Remedios, envuelta en un rebozo desgastado y cargando una canasta de barro. «Traje pozole», dijo, sin saludar siquiera. Ya era hora de que alguien les diera de comer decente. Elena la recibió con gratitud, pero también con cautela.
Como supo que, en este pueblo, interrumpió la mujer, sentándose sin permiso, hasta el viento cuenta secretos. Y el suyo ya huele a justicia. Doña Remedios miró a los niños con ojos suaves, luego a Elena. Su esposo, era nieto de don Hilario, ¿verdad? Sí. Entonces es cierto. La tierra del arroyo seco, era de ellos. Yo era niña cuando vi cómo la quitaron. Con papeles falsos y testigos comprados. Pero nadie habló. Tenían miedo. ¿Usted hablaría ahora?, preguntó Elena, con el corazón acelerado. La anciana suspiró, sirvió pozole en 3 platos y dijo, si me pide que firme un papel, no, mi firma ya no vale nada. Pero si me pide que cuente lo que vi, bajo juramento o no, lo haré. Porque Daniel era bueno. Y usted tiene su misma mirada. Elena sintió un nudo en la garganta. No era solo apoyo. Era validación. Era la primera grieta en el muro de silencio que rodeaba esa tierra. Gracias, logró decir. Doña Remedios asintió, luego señaló el aljibe con la barbilla. Ya miró debajo de la tercera piedra al este. Don Hilario era muy supersticioso. Decía que los secretos no deben guardarse en un solo lugar. Elena la miró, sorprendida. Usted, ¿sabía del aljibe? La anciana sonrió, enigmática. Yo no sabía. Solo recordaba. Tras la partida de Doña Remedios, Elena corrió al aljibe. Contó las piedras. La tercera al este. Presionó. Y esta vez, no solo se movió, se desprendió por completo, revelando otro nicho más pequeño, más profundo. Dentro, un frasco de vidrio sellado. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro, una llave más. Y una nota, la última puerta solo se abre con el nombre de quien la construyó. Elena no entendió. Pero sentía que se acercaba. Que cada piedra movida, cada palabra dicha, cada silencio roto, la llevaba un paso más cerca de la verdad. Y mientras el viento susurraba entre las ruinas, supo que ya no podía dar marcha a Aro. Elena dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia él. La lluvia aún no caía, pero el aire vibraba con electricidad. Se arrodilló frente al muro del aljibe, justo donde la tercera piedra había estado. Mateo tenía razón al tocarla, no sonaba como piedra contra piedra, sino como madera hueca. Como si algo ligero estuviera atrapado detrás. ¿Cómo es posible?, murmuró, frunciendo el ceño. Lucía se acercó, con el ceño fruncido como su madre. Papá jugaba a esconder cosas en el rancho. Una vez me dijo que los mejores secretos no están en lo más profundo, sino en lo que todos ven y nadie mira. Elena sintió un escalofrío que no venía del viento. Recordó entonces una frase del diario de Daniel, escrita casi como un juego: el muro tiene ojos, pero solo los niños oyen su latido. Ayúdame, le pidió a Mateo, y juntos empujaron la piedra con cuidado. Esta vez, no se movió como una losa, sino como una tapa. Se deslizó hacia un lado con un chirrido suave, revelando un compartimento más grande, forrado con madera de cedro. Dentro, envuelto en tela de saco, había un objeto alargado, una caja de música antigua, de esas que suenan con manivela. Con dedos temblorosos, Elena la abrió. No había polvo. Alguien, Daniel, la había dejado allí recientemente. Antes de morir. Giró la manivela. Una melodía suave, triste, familiar, brotó del interior, la misma canción de cuna que Daniel tarareaba cuando los niños no podían dormir. Lucía soltó un sollozo ahogado. Es la canción de papá. Elena no pudo contener las lágrimas. Cerró los ojos y dejó que la música la envolviera, como un abrazo que nunca llegó. Pero entonces, notó algo más en el fondo de la caja. Debajo del mecanismo, había una pequeña ranura. Introdujo los dedos y sacó una llave diminuta, y un papel enrollado. Lo desplegó con cuidado. Era un plano diferente. No del rancho, sino del pueblo. Y en él, marcada con tinta roja, estaba la iglesia vieja, la que ya no se usaba, y una frase escrita en la esquina, donde el altar mira al este: la verdad descansa en paz. ¿Vamos a la iglesia, mamá?, preguntó Mateo, con esa mezcla de inocencia y valentía que lo caracterizaba. Elena miró el cielo.
Los primeros truenos retumbaban a lo lejos. No hoy. Esta tormenta no es buena para caminar. Pero esa noche, mientras la lluvia finalmente caía con furia sobre el techo agrietado, Elena no dejaba de pensar en el altar. ¿Qué más había escondido Daniel? ¿Por qué tantas capas? ¿Por qué tantas llaves? A la mañana siguiente, el rancho olía a tierra mojada y esperanza renovada. Los niños salieron a jugar entre los charcos, riendo como si el mundo no tuviera sombras. Elena, con la caja de música bajo el brazo y el plano en el bolsillo, miró hacia el pueblo. Sabía que cada paso que diera ahora despertaría más miradas. Más advertencias. Más peligro. Pero también sabía algo más. Daniel no la habría guiado hasta allí si no creyera que era capaz de terminar lo que él empezó. Y con esa certeza en el pecho, tomó la mano de sus hijos, guardó la caja bajo la cama y dijo, con voz serena pero decidida, hoy vamos a la iglesia. El camino fue silencioso. El pueblo, inusualmente callado. Algunos vecinos cerraron sus cortinas al verla pasar. Otros la miraron desde las puertas, sin saludar. Pero Elena no bajó la vista. La iglesia estaba en ruinas, sí, pero su estructura aún se alzaba con dignidad. Empujó la puerta chirriante y entró. El aire olía a incienso viejo y madera podrida. El altar, de mármol agrietado, miraba exactamente al este. Se acercó. Lo tocó. Nada. Pero al agacharse, vio una loseta más clara en el suelo. La levantó con esfuerzo. Debajo, un cajón de madera sellado con el símbolo de la familia Mendoza. Usó la llave pequeña. Encajó a la perfección. Dentro, no había más papeles. Solo una foto de Daniel, joven, sonriendo junto a su abuelo, y una carta firmada por el propio don Hilario. Si esta carta llega a tus manos, es porque el alma de mi nieto encontró a quien amar con verdad. No temas usar lo que te dejé. La tierra no es riqueza, es memoria. Y la memoria, cuando se siembra con amor, siempre da fruto. Elena se sentó en el suelo frío de la iglesia, con la carta apretada contra su pecho, y lloró. No de tristeza. De alivio. De conexión. Porque en ese momento, más allá de las piedras, las llaves y los secretos, supo que no estaba descifrando un misterio. Esa misma tarde, mientras los niños jugaban con piedras junto al aljibe, ahora convertido en un altar de descubrimientos, Elena desempacó todo lo que había encontrado: el diario de Daniel, la escritura, los planos, la carta del abuelo, la caja de música. Lo dispuso sobre la mesa como si montara un rompecabezas cuyo centro aún le faltaba. Fue entonces que notó algo que antes le había pasado desapercibido. En el reverso del plano de la iglesia, casi invisible, había una serie de números escritos con tinta clara: 1947-311. No eran fechas al azar. Era la fecha de nacimiento de don Hilario. Pero, ¿por qué anotarla allí? Cerró los ojos, buscando en su memoria. Daniel, en una de sus tantas noches de insomnio compartidas, le había contado que su abuelo solía enterrar una cápsula del tiempo cada vez que nacía un nuevo miembro de la familia. Decía que el futuro debía saber de dónde venía, le había dicho con una sonrisa melancólica. Mamá, la voz de Lucía la trajo de vuelta. ¿Por qué estás tan callada? Elena la miró. Sus ojos eran idénticos a los de Daniel. Profundos, curiosos, llenos de una calma que no correspondía a su edad. Porque estoy tratando de escuchar, respondió. A veces, los secretos no se encuentran, se sienten. Mateo se acercó, con una piedra lisa en la mano. ¿Y qué sientes ahora? Elena tomó la piedra. Era fría, redonda, como pulida por el agua, aunque no había río alguno cerca. Siento que falta una pieza, dijo. Y que está enterrada. Esa noche, bajo la luz de una luna creciente, volvió al punto marcado en el mapa: el arroyo seco al norte del rancho. Los niños, a pesar de la hora, insistieron en acompañarla. Si papá puso algo ahí, queremos estar, dijo Lucía, con firmeza. El terreno allí era más blando, como lo recordaba. Elena caminó en círculos, palpando la tierra con las manos, como si el suelo tuviera pulso. Y entonces lo sintió: una ligera depresión, casi imperceptible, bajo una capa de hojas secas. Aquí, susurró.
comenzó a cavar con una pala vieja que había rescatado de la cuadra. Los niños la ayudaron, apartando tierra con las manos pequeñas, con una determinación que partía el alma. Tras unos minutos, el metal chocó contra algo sólido. Era una caja de metal, oxidada pero intacta, sellada con un candado antiguo. Elena sacó la última llave, la que doña Remedios insinuó, y la introdujo. Clic, dentro había 3 objetos: un reloj de bolsillo de plata, una medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y un pergamino enrollado con un listón rojo. Desenrolló el pergamino con manos temblorosas. Era una declaración jurada, firmada por don Hilario en 1947, certificando que la tierra del Arroyo Seco, la más fértil de la región, había sido comprada legalmente por su familia, y que los documentos originales habían sido ocultados, por temor a los que gobiernan con la mentira. Al final, una frase que le erizó la piel: que quien encuentre esto, lo use no para enriquecerse, sino para sanar lo que fue roto. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Mateo, asomándose. Dice, su voz se quebró, que tu bisabuelo sabía que un día alguien como nosotros vendría. Alguien que no quería posesiones, sino justicia. De pronto, un ruido lo sobresaltó. No era el viento. Era el crujido de botas sobre la grava. —¡Alto ahí! —gritó una voz desde la oscuridad. Elena se puso frente a los niños. 3 hombres salieron de entre los arbustos. No eran del pueblo. Vestían ropa de trabajo, pero sus miradas eran de quien está acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. —Déjenos en paz —dijo Elena, con la voz firme a pesar del miedo que le subía por la garganta. El más alto, con una cicatriz en la ceja, sonrió sin calidez. —Señora, no queremos hacerle daño. Solo devuelva lo que no le pertenece. Esa tierra ya tiene dueño. Y ese dueño no es su difunto esposo. —¿Y quién es, entonces? —replicó ella, sosteniendo el pergamino con fuerza. —El hombre que pagó para borrar la verdad. El hombre dio un paso al frente. La verdad es lo que los papeles digan en el registro. Y en el registro, esa tierra lleva 60 años bajo otro nombre. Entonces, dijo Elena, con una calma que ni ella misma conocía, que los papeles hablen en la corte. Porque yo también tengo los míos. Uno de los hombres hizo un gesto, como si fuera a arrebatarle el pergamino. Pero en ese instante, los faros de un coche iluminaron el sendero. Un auto viejo se detuvo a pocos metros. De él bajó doña Remedios, y tras ella, el notario del pueblo, don Efraín, con su maletín en mano. —¿Interrumpimos algo?, preguntó el notario, con una sonrisa seca. Los hombres retrocedieron, incómodos. —Esto no ha terminado —murmuró el de la cicatriz, antes de desaparecer en la noche. Elena, con el corazón golpeándole las costillas, miró a doña Remedios. —¿Cómo supo que? Porque anoche soñé con don Hilario —dijo la anciana, con los ojos húmedos. Y me dijo, dile a la viuda que no camina sola. Don Efraín se acercó. He revisado los documentos que me mostró la señora Remedios. Si lo que tiene en esa caja es auténtico, puede cambiarlo todo. Pero necesita presentarlo formalmente. Y pronto. Elena asintió. Luego miró a sus hijos, cubiertos de tierra, con los ojos brillantes de emoción y miedo. ¿Tienen miedo?, les preguntó. Sí, dijo Lucía. Pero más miedo tendría si no estuviéramos contigo. Elena los abrazó, con fuerza, como si quisiera meterlos dentro de su alma para protegerlos. Pero ya no. Se trataba solo de protegerlos. Se trataba de enseñarles que, a veces, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Al regresar al rancho, guardó el pergamino junto a los demás documentos, en una caja de madera que selló con cera. Esta vez, no la escondió. La puso sobre la mesa, a la vista de todos. Porque ya no tenía que ocultar la verdad. Solo tenía que defenderla. Y mientras el viento silbaba entre las paredes del rancho, Elena supo que lo que esperando el momento en que ella diera el siguiente paso. Una tarde, mientras repasaba por enésima vez el diario de Daniel, se detuvo en una entrada que antes le había parecido solo una anécdota. Hoy papá me enseñó algo que no olvidaré: los secretos pesan más cuando los guardas solos. Por eso,
si algún día debo callar, será solo hasta que quien me escuche esté lista para oír. Elena sintió como si esas palabras le hablaran directamente a ella, desde más allá de la muerte. Y entonces, por primera vez, entendió. Daniel no le ocultó la verdad por desconfianza. Se la guardó, para que la descubriera cuando ya no fuera la mujer que huyó de la ciudad con el corazón roto, sino la mujer que regresó al rancho con la espalda recta y los ojos limpios. Esa noche, mientras los niños dormían, sacó la carta que él le escribió antes de morir, la que llevaba en su bolso desde el funeral, y la leyó otra vez. En ella, Daniel le decía, si alguna vez sientes que todo se derrumba, ve al aljibe. Allí está lo que necesitas para reconstruirlo. Hasta ese momento, había pensado que se refería a los documentos. Pero ahora sabía que no. Se refería a la fuerza. A la memoria. A la fe en que el amor no muere, solo se transforma. Al día siguiente, fue al pueblo con los documentos en una carpeta bien atada. Doña Remedios la acompañó, caminando con paso lento pero firme, como quien ha visto demasiado para tener miedo. En la oficina del registro, el funcionario, un hombre con bigote canoso y aire cansado, apenas levantó la vista al recibirlas. ¿En qué puedo ayudarlas? Quiero registrar una escritura antigua, dijo Elena, colocando la carpeta sobre el mostrador. El hombre hojeó los papeles con desgana, pero a medida que avanzaba, su expresión cambió. Frunció el ceño. Volvió a leer. Miró a Elena, luego a Doña Remedios. Esto, no debería existir, murmuró. Pero existe, respondió Elena. Y es legítimo. Señora, dijo el hombre, bajando la voz, hace 20 años, un hombre vino con los mismos papeles. Era su esposo, ¿verdad? Elena se quedó helada. Daniel estuvo aquí, sí. Y se fue con la cabeza baja. Porque le dijeron que sin testigos, sin documentos notariales actuales, sin respaldo legal, era solo papel viejo. Y ahora el hombre suspiró, miró por la ventana, como si temiera que alguien los observara. Ahora tiene testigos. Tiene fechas. Tiene una declaración jurada de 1947, y una anciana que podría jurar ante Dios y los hombres que lo vio todo. Pero, señora, no basta con tener razón. Hay que sobrevivir al proceso. Ya sobreviví a peores cosas, dijo Elena, con los ojos brillantes. Perdí a mi esposo. Casi pierdo la fe. Pero no voy a perder lo que él me dejó para mis hijos. El hombre asintió lentamente. Luego tomó un formulario y lo puso frente a ella. Entonces firme aquí. Y rece. Mientras Elena estampaba su nombre con tinta negra, una sombra se movió tras el cristal de la puerta. No entró. Solo observó. Y se fue. Esa noche, de regreso al rancho, Elena encontró la puerta entreabierta. No forzada. Solo, abierta. El corazón le dio un vuelco. Corrió adentro. Lucía. Mateo. Estamos aquí, mamá. Gritaron desde la cocina. Los encontró sentados en el suelo, dibujando en papeles viejos. No entró nadie, sí, dijo Mateo, sin levantar la vista. Un señor alto. Dejó esto. Le entregó un sobre sin remitente. Elena lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una sola frase, escrita a máquina, detén el trámite. O lo perderás todo. No había firma. No había amenaza explícita. Pero el mensaje era claro. Se sentó en el suelo, con los niños a su lado, y abrazó el sobre como si fuera una serpiente dormida. ¿Vamos a dejarlo, mamá?, preguntó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Elena miró la carta de Daniel sobre la mesa. Luego el diario. Luego a sus hijos. No, dijo, con una calma que nacía del fondo de su ser. Porque si lo dejo, ya habré perdido. Y si sigo, al menos tendré la certeza de que luché por lo que es justo. Esa noche, mientras los niños dormían, salió al patio y miró el aljibe. La luna lo iluminaba como un espejo. Y por primera vez, no lo vio como un pozo seco. Lo vio como un útero. Donde lo que parecía muerto, había germinado. Y supo,
con una certeza que no necesitaba pruebas, que lo que Daniel le dejó no era solo tierra ni papeles. No era solo que él supiera del secreto. Era que decidió no decírselo. Una noche, con la vela parpadeando sobre la mesa, abrió una página marcada con una cinta roja, desgastada por los dedos. Allí, en una entrada fechada apenas 2 meses antes de su muerte, Daniel había escrito: «Hoy hablé con el abogado. Me dijo que los documentos del rancho son válidos, pero que presentarlos ahora sería como arrojar una piedra en un avispero dormido. Hay gente que ha construido su vida sobre nuestra historia borrada. Si hablo, Elena y los niños estarán en peligro. No puedo arriesgarlos. Prefiero llevarme el secreto a la tumba, si eso los mantiene a salvo». Elena dejó caer el diario. Las palabras le quemaban el pecho. Él no le ocultó la verdad por egoísmo. Se la guardó, para protegerla. Y ahora, ella, al descubrirla, había hecho exactamente lo que él temía. Había despertado al avispero. «Mamá», la voz de Lucía la sacó de su tormenta interior. Estaba en el umbral, con los ojos hinchados de sueño. «¿Por qué lloras?». Elena se limpió las mejillas rápidamente, pero era inútil. La niña ya lo sabía. «Porque extraño a papá», susurró. «Y porque me siento culpable». ¿Culpable de qué? De estar haciendo algo que él no quiso que hiciera. Lucía se acercó y se sentó a su lado, pequeña pero firme. «Papá te amaba más que a nada. Si tú estás haciendo esto, es porque es lo correcto. Él lo sabría». Elena la abrazó con fuerza, como si temiera que el viento se la llevara. «¿Y si me equivoco, mi vida, y si por mi orgullo, perdemos todo?» «No es orgullo», dijo Mateo desde la puerta, con los brazos cruzados como un pequeño guardián. «Es justicia. Papá no estaría triste. Estaría orgulloso». Elena los miró a ambos, iluminados por la tenue luz de la vela, y vio en ellos no solo a sus hijos, sino a la razón por la que Daniel luchó en silencio, y por la que ella debía luchar ahora en voz alta. Al día siguiente, mientras colgaba ropa al sol, llegó don Efraín en su coche polvoriento. Bajó con un sobre lacrado en la mano. «Acaban de entregar esto en el juzgado», dijo, sin preámbulos. «Alguien presentó una demanda de nulidad contra los documentos que usted registró. Alegan falsificación». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Quién?». «No figura nombre. Solo, interesados en la propiedad colindante». «¿Y qué hacemos?». Don Efraín la miró fijamente. «Lo que siempre se hace cuando la verdad está de tu lado: presentar pruebas. Y testigos. Doña Remedios jurará. El plano, la declaración de 1947, las cartas, no basta. Necesitamos algo más, algo que conecte a Daniel directamente con el conocimiento de esos documentos antes de su muerte. Algo que pruebe que no los inventó usted». Elena palideció. Entonces comprendió. «El diario», murmuró. «Sí. Pero no sirve solo como recuerdo. Debe ser autenticado. Y presentado con una declaración jurada suya, diciendo que él nunca le habló de esto, porque temía por su seguridad». Esa noche, escribió la declaración. Cada palabra le dolía como una herida abierta. Confesar que Daniel la protegió con su silencio era como admitir que ella, al hablar, quizás los había expuesto a un peligro que él quiso evitar. Mientras escribía, los niños se acercaron y se sentaron a su lado, en silencio, como si supieran que ese momento era sagrado. «¿Duele mucho, mamá?», preguntó Lucía. «Sí», respondió Elena, con la voz quebrada. «Duele porque amo a papá, y porque siento que estoy rompiendo su promesa». «No», dijo Mateo, con una serenidad que asombraba. «Estás cumpliendo la suya. Él quería que tuviéramos un hogar. Y tú estás luchando por él». Elena los miró, y en sus ojos vio lo que Daniel siempre supo: que la verdadera herencia no era la tierra, ni los papeles, ni siquiera el aljibe. Era el coraje de amar lo suficiente como para enfrentar el miedo. Al terminar la declaración, selló el sobre, lo guardó en la caja de madera junto al diario, y la colocó bajo su almohada. No como un secreto, sino como una ofrenda. Porque ya no se trataba de descubrir qué había entre la piedra falsa. Se trataba de demostrar que, a veces,
el mayor acto de amor, es tener el valor de revelar lo que fue escondido. Mamá, llamó Lucía desde la puerta trasera. Hay una señora afuera. Dice que te conoce. Elena salió con el corazón en vilo. Junto al aljibe, envuelta en un chal bordado y con los ojos llenos de una tristeza antigua, estaba una mujer que no había visto en años, la esposa del hermano mayor de Daniel, tía Consuelo, a quien todos creían desaparecida del pueblo desde hacía más de una década. No me mires así, dijo la mujer, con voz suave pero firme. Vine porque soñé con Daniel. Me dijo, ve. Ella necesita saber lo que yo no pude decir. Elena la abrazó sin pensarlo. Olía a jazmín y a tierra mojada, como las mujeres de antes. Pasa, por favor. Sentadas bajo la sombra del mezquite, con los niños jugando a distancia, tía Consuelo abrió su bolso y sacó un sobre amarillento. Esto lo guardé todos estos años. Daniel me lo dio la última vez que lo vi. Me dijo, si algo me pasa, entrégalos a Elena, solo si ella llega al rancho. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías Daniel de joven, cavando junto a su abuelo cerca del molino, planos firmados por un agrimensor en 1952, y una carta sellada con el escudo del registro público de la época. Él sabía que un día lo intentarías, dijo tía Consuelo. Y sabía que te faltarían pruebas. Por eso me pidió que guardara esto, lejos de miradas curiosas. ¿Por qué no viniste antes? La mujer bajó la vista. Por miedo. Después de su muerte, vi cómo ciertos hombres del pueblo empezaron a vigilar el rancho. Escuché rumores. Preferí desaparecer, hasta que soñé con él otra vez. Hace 3 noches. Me dijo, ya es hora. Elena sintió un nudo en la garganta. Era como si Daniel, desde más allá, tejiera cada hilo de esta historia con paciencia infinita. Gracias, logró decir. Esto, puede cambiarlo todo. No lo cambia, corrigió tía Consuelo, con una sonrisa triste. Solo lo completa. Esa misma tarde, Elena y don Efraín revisaron cada documento. Las fotos mostraban claramente a don Hilario marcando linderos con estacas. El informe del agrimensor coincidía con el plano encontrado en la iglesia. Y la carta del registro, era una confirmación oficial de la propiedad, jamás cancelada. Esto es oro, dijo don Efraín, emocionado. Con esto, no solo defiendes tu caso, lo ganas. Pero mientras celebraban, un ruido afuera los interrumpió. Esta vez. No eran botas. Era el crujido de una rama seca, demasiado cerca. Elena salió al patio. No había nadie. Solo una piedra, recién colocada sobre el muro del aljibe. Y sobre ella, una nota doblada. La abrió con cuidado. Sabemos quién vino hoy. No insistas. Aún puedes irte entera. El mensaje no decía, viva. Decía, entera. El miedo, frío y pegajoso, le subió por la espalda. Pero esta vez no lo contuvo. Lo transformó. Esa noche, reunió a los niños bajo las estrellas, como solía hacerlo cuando necesitaba decirles algo importante. Quiero que me prometan algo, dijo, con voz serena. ¿Qué, mamá? Preguntó Mateo. Que, pase lo que pase, nunca tendrán miedo de la verdad. Porque la verdad, es lo único que papá nos dejó que nadie puede quitarnos. Lucía la miró, con los ojos brillantes. Y si nos quieren hacer daño, entonces sabremos que vamos por buen camino, respondió Elena. Porque la mentira siempre tiene miedo de la luz. Más tarde, mientras los niños dormían, Elena salió al aljibe con la caja de madera. Esta vez, no la escondió. La dejó sobre la losa, abierta, con todos los documentos a la vista. Si alguien quería ver lo que había encontrado, que lo viera. Porque ya no se trataba de esconder. Se trataba de desafiar. Y mientras la luna iluminaba el rancho en silencio, Elena supo que el próximo paso no sería en los tribunales, sino en el corazón de quienes aún creían que el pasado podía enterrarse para siempre. O hoy llevaría todo al molino. No para esconderlo. Para completarlo. Porque algo en las palabras de tía Consuelo había resonado como un eco, él sabía que te faltarían pruebas.
Y si Daniel dejó indicios en el aljibe, en la iglesia, en el arroyo, entonces el molino no era solo un escondite. Era el corazón del rompecabezas. Vamos, susurró, sacudiendo suavemente a Lucía y Mateo. Tenemos que ir a un lugar importante. ¿Otra vez al molino?, preguntó Mateo, frotándose los ojos. Sí. Pero esta vez, no vamos a buscar. Vamos a cerrar un círculo. El trayecto fue tenso. Cada curva del camino le recordaba las miradas furtivas del pueblo, las puertas que se cerraban al verla pasar, el silencio que se hacía cuando entraba a la tienda. Pero hoy no iba sola. Hoy llevaba consigo no solo documentos, sino testigos vivos: el diario, las fotos, la voz de Daniel, el coraje de sus hijos. Al llegar, el molino se alzaba como una centinela oxidada bajo la luz pálida del amanecer. Elena bajó la caja, la abrió frente a la trampilla, y sacó la llave más antigua, la del candado del sótano. Pero antes de usarla, se volvió hacia los niños. Quiero que me digan si sienten algo raro, dijo. Como cuando papá nos contaba historias y decía que las piedras guardan memoria. Lucía cerró los ojos, inclinó la cabeza. Sí, como un susurro. Dice, baja. Elena sonrió, con los ojos húmedos. Abrió la trampilla. Esta vez, en lugar de bajar con la vela, entró con una linterna fuerte que había encontrado en la cuadra. Iluminó cada rincón del sótano, buscando algo que antes no había visto. Y lo encontró. Detrás del escritorio, en la pared de piedra, había un pequeño saliente. No era decorativo. Era una palanca disimulada. Con el corazón latiendo como tambor, la empujó. Un crujido profundo resonó bajo sus pies. Una losa del suelo se deslizó hacia un lado, revelando una escalera de madera que descendía aún más. «¡Mamá!», exclamó Mateo, agarrándose a su brazo. «Hay más abajo», sí, susurró ella. «Mucho más». Bajaron con cuidado. El aire era frío, húmedo, cargado de olor a tierra antigua. Al fondo, una puerta de hierro forjado, con un símbolo grabado, el mismo que aparecía en la medalla de la Virgen que hallaron en la caja del arroyo. Elena sacó la medalla. Encajaba perfectamente en una ranura al centro de la puerta. La insertó. Un clic metálico. La puerta cedió. Dentro, no había oro ni joyas. Solo un cofre de cedro, tallado con las iniciales de M, Daniel Mendoza. Lo abrió con manos que apenas se sostenían. Allí estaba el acto notarial original, sellado en 1948, con la firma auténtica del juez de distrito. Copias de cartas enviadas al gobierno estatal que denunciaban la usurpación. Y, lo más sorprendente, una grabación en una cinta de casete antigua, con una etiqueta escrita a mano, para Elena. Escúchala cuando todo parezca perdido. Con el corazón en la garganta, subieron de nuevo. Fuera, el sol ya calentaba la tierra. Elena conectó la cinta a un viejo grabador que don Efraín le había prestado. La voz de Daniel llenó el aire. Elena, si estás escuchando esto, significa que no solo encontraste los secretos, sino que tuviste el coraje de seguir. Quiero que sepas que nunca dudé de ti. Ni un segundo. Este rancho no es tierra, amor. Es promesa. Es el lugar donde nací, donde soñé, donde te amé. Y ahora, es tuyo. No para que lo guardes en silencio, sino para que lo siembres con verdad. Porque lo que hoy parece un desierto, mañana será jardín. Te amo. Y siempre estaré contigo, en cada piedra, en cada brisa, en cada latido de nuestros hijos. Lucía rompió en llanto. Mateo apretó los puños, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Elena no dijo nada. Solo abrazó a sus hijos, mientras la voz de Daniel se desvanecía en el viento. Pero en ese momento, un ruido lo sobresaltó. No eran pasos. Era el motor de un coche, deteniéndose a pocos metros. Se volvieron. Era el licenciado Vargas. Solo. Sin maletín. Con las manos en los bolsillos. No vine a amenazarla, dijo, con voz distinta, más suave. Vine a decirle algo que debía haber dicho hace años. Elena lo miró,
sin bajar la guardia. Que el hombre suspiró. Mi abuelo fue quien falsificó los papeles. Él creía que merecía esa tierra más que don Hilario. Pero con los años, vi lo que eso costó. Familias rotas. Silencios. Miedo. Yo intenté arreglarlo, pero el sistema no perdona a quien confiesa. Hizo una pausa. Luego sacó un sobre del bolsillo. Aquí está mi testimonio. Jurado. Firmado. Diciendo la verdad. Entiéndalo, no lo hago por redención. Lo hago porque sus hijos merecen crecer en un lugar donde la verdad no se entierra. Elena tomó el sobre. No lo abrió. Solo lo sostuvo como si fuera frágil. Gracias, dijo, con voz apenas audible. El licenciado asintió, subió a su coche y se fue. Y en medio del molino, con la voz de Daniel aún flotando en el aire y la verdad finalmente completa en sus manos, Elena supo que ya no faltaba nada. Solo faltaba un paso más. Y lo daría, con la cabeza en alto, ganan con miradas, con silencios rotos, con verdades que ya no pueden esconderse. Al caer la noche, mientras preparaba la cena, escuchó el crujido familiar de las botas de don Roque en el pórtico. Esta vez no traía advertencias. Venía solo, con el sombrero en las manos y los ojos bajos. Permiso, señora, dijo, sin mirarla. Adelante, respondió Elena, sin dejar de revolver la olla. Don Roque se sentó en el escalón, mirando al aljibe. Los niños, desde la puerta, lo observaban con recelo. Hoy fui al cementerio, dijo al fin. A la tumba de don Hilario. Le pedí perdón. Por callar. Por fingir que no vi lo que vi. Elena dejó la cuchara y se sentó frente a él. ¿Por qué ahora? Porque ya no puedo seguir viviendo con la mentira clavada en el pecho como una espina. Mi padre fue uno de los que firmó los papeles falsos. Pensaba que hacía justicia, porque creía que don Hilario había engañado a la comunidad. Pero era al revés. Él era el único que decía la verdad. Hizo una pausa. Luego, con voz temblorosa, añadió, mañana, en la audiencia, diré lo que sé. Aunque me cueste la tienda. Aunque me cueste el respeto de todos. Porque lo que usted está haciendo, no es por codicia. Es por memoria. Elena sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Solo asintió. A veces, el agradecimiento no necesita palabras. Esa noche, mientras los niños dormían, repasó mentalmente quién estaría del otro lado del juzgado. No solo los abogados y los funcionarios. Estarían los hijos de los hombres que usurparon la tierra. Los nietos de quienes callaron. Gente que había construido vidas enteras sobre una mentira. Y ahora, ella, una viuda con 2 hijos y un aljibe ciego, los obligaba a mirar lo que habían enterrado. ¿Tienes miedo, mamá?, preguntó Lucía desde la oscuridad, como si hubiera leído sus pensamientos. Elena se volvió. La niña estaba en la puerta, con los pies descalzos y los ojos llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. Sí, confesó. Mucho. Pero vas a ir igual. Sí. Entonces yo también iré, dijo Mateo, apareciendo detrás de su hermana. Porque si tú vas sola, papá se sentiría triste. Él querría que estuviéramos contigo. Elena los abrazó con fuerza, inhalando el olor a jabón de campo y pelo limpio. En ese instante, no era solo una madre. Era un puente. Entre el pasado y el futuro. Entre el silencio y la verdad. Al amanecer, vistió su mejor blusa, la que Daniel le regaló en su primer aniversario, y peinó a Lucía con listones rojos, como le gustaba a él. Mateo se puso la camisa que su padre usó el día de su bautizo. Hoy no vamos a pelear, dijo Elena mientras caminaban hacia el coche. Vamos a sanar. El juzgado era un edificio pequeño, de paredes desconchadas y techo de lámina. Dentro, el aire olía a sudor y a madera vieja. Ya había gente, vecinos curiosos, funcionarios serios, y al fondo, sentados en bancas opuestas, los representantes de los poseedores legales de la tierra. Entre ellos, el hombre de la cicatriz en la ceja,
que ahora la miraba con una mezcla de furia y respeto. Don Efraín la recibió con una carpeta gruesa. Todo está listo. Doña Remedios ya juró. Tía Consuelo también. Y don Roque acaba de llegar. Elena asintió. Su corazón latía como un tambor, pero sus manos estaban firmes. Entonces, el juez entró. Un hombre mayor, de cejas pobladas y mirada cansada. Llamó a la primera testigo Elena Mendoza. Al caminar hacia el estrado, sintió los ojos de todos sobre ella. Pero solo vio a sus hijos, sentados junto a doña Remedios, mirándola con esa fe ciega que solo los niños saben dar. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, respondió, con voz clara. Porque la verdad es lo único que mi esposo murió sin decirme la verdad, no por traición, sino por amor, dijo Elena, mirando fijamente al estrado, como si hablara directamente a Daniel. Me dejó este rancho, seco, roto, solo, y yo pensé que era un adiós. Pero no lo era. Era una semilla. Contó entonces cómo encontró la piedra falsa, cómo cada descubrimiento la llevó más cerca no solo de la tierra, sino de él. Habló del diario, de la caja de música, de la carta en la iglesia, del molino, de la cinta de casete. No como una lista de pruebas, sino como un viaje de amor y memoria. Él sabía que yo necesitaría perderlo, para encontrar la fuerza de luchar por lo que era nuestro, concluyó, con los ojos brillantes. Y si hoy estoy aquí, no es por codicia. Es porque mis hijos merecen saber de dónde vienen. Y merecen caminar sobre tierra que no fue robada. Un murmullo recorrió la sala. Algunos desviaron la mirada. Otros asintieron en silencio. Luego vinieron los testigos. Doña Remedios, con su rebozo y su voz quebrada pero firme, contó cómo vio a los hombres del pueblo falsificar documentos en la oficina del antiguo jefe político. Tía Consuelo mostró las fotos de Daniel cavando con su abuelo, señalando los linderos con piedras blancas que aún estaban allí. Don Roque, con la voz baja pero clara, confesó cómo su padre guardó copias de los papeles originales, y cómo los quemó por miedo. Pero el momento más tenso llegó cuando el abogado de la otra parte llamó a declarar al hombre de la cicatriz. Señor Méndez, dijo el abogado, usted o su familia han sido poseedores continuos de la parcela en disputa. El hombre se levantó, miró a Elena, luego a sus hijos, y por un instante, su expresión se quebró. Sí, respondió. Pero, no con derecho. Un silencio denso cayó sobre la sala. ¿Qué quiere decir?, preguntó el juez, frunciendo el ceño. El hombre tragó saliva. Mi abuelo tomó esa tierra porque creía que don Hilario lo había traicionado. Pero años después, encontró una carta, en la que don Hilario le ofrecía tierra a cambio de ayuda durante la sequía. Mi abuelo la rechazó. Y luego, inventó la mentira para justificar lo que ya había robado. Se volvió hacia Elena. No vine aquí a defender una posesión. Vine a ver si usted tenía el coraje de decir la verdad. Y lo tiene. Más que todos nosotros juntos. El abogado contrario palideció. Intentó objetar, pero el juez levantó la mano. Basta. Miró a Elena, luego a los documentos sobre su mesa, y finalmente a los niños, aún sentados con las espaldas rectas, como si supieran que su futuro se decidía en ese instante. Señora Mendoza, dijo con voz grave, lo que ha presentado no es solo una reclamación legal. Es un acto de justicia histórica. Y aunque el proceso tomará días, semanas, incluso meses, hoy, en este tribunal, reconozco que los documentos originales son válidos, auténticos y suficientes para iniciar el proceso de restitución. Elena no pudo contener las lágrimas. No eran de alegría. Eran de liberación. Como si el alma del rancho, enterrada durante décadas, por fin hubiera respirado. Al salir del juzgado, el sol la cegó por un instante. Los niños corrieron hacia ella y la abrazaron con fuerza. ¿Ganamos, mamá?, preguntó Mateo. No, respondió ella, sonriendo entre lágrimas. Pero la verdad sí. En ese momento, don Efraín se acercó, con una sonrisa cansada pero sincera. Mañana empezamos con el registro oficial. Pero hoy celebremos. Esa noche, de regreso al rancho,
Elena no encendió la vela. Se sentó con sus hijos junto al aljibe bajo la luna llena. Abrió la caja de música y giró la manivela. La melodía de Daniel llenó el aire, suave, eterna. Papá nos escucha, dijo Lucía, recostando la cabeza en el hombro de su madre. Sí, susurró Elena. Y está orgulloso. Porque lo que encontró entre la piedra falsa no era solo un secreto. Era la promesa de que, incluso en el desierto más árido, el amor verdadero nunca se seca. Una noche, mientras los niños dormían y la luna bañaba el patio de luz plateada, Elena escuchó un crujido distinto. No era el viento. Era el rechinido metálico de la tapa del aljibe al moverse. Se levantó sin hacer ruido, envolviéndose en su rebozo. Al salir, vio huellas frescas en la tierra húmeda junto al muro, huellas que no eran suyas, ni de los niños. Llevaban directo al aljibe, y regresaban. Con el corazón golpeándole las costillas, se acercó. La losa estaba ligeramente desalineada. Alguien había estado allí. Alguien que sabía que ya no había secretos que esconder, solo pruebas que destruir. Entró a la casa y despertó suavemente a los niños. Vístanse rápido, dijo, con un tono bajo pero urgente. Vamos a casa de Doña Remedios. ¿Por qué, mamá?, preguntó Lucía, frotándose los ojos. Porque ya no es seguro quedarnos solos, respondió, mientras guardaba el diario de Daniel y la cinta de casete en su bolso. Salieron en silencio, caminando por el sendero trasero, lejos de la carretera. El aire olía a miedo. A tierra mojada y a advertencia. Al llegar a la casa de la anciana, ésta ya los esperaba en la puerta, como si hubiera sentido su llegada. Pasa, dijo, sin preguntar. Ya sabía que vendrían. Dentro, con una taza de té humeante entre las manos, Elena contó lo que había visto. No fue un robo, dijo doña Remedios, con los ojos entrecerrados. Fue un mensaje. Quieren que sepas que pueden llegar hasta lo más profundo de tu hogar, incluso si no tocan tu piel. Esa frase heló la sangre de Elena. ¿Y ahora qué hago? Ahora, respondió la anciana, con firmeza, dejas de tener miedo de que te vean fuerte. Porque el verdadero peligro no es lo que puedan hacer de noche, sino lo que tú dejes de hacer por miedo a la oscuridad. Al día siguiente, en lugar de esconderse, Elena regresó al rancho al amanecer. Esta vez, no sola. Doña Remedios, tía Consuelo y don Roque la acompañaron. Juntos, limpiaron el aljibe, reacomodaron la piedra falsa, y colocaron una pequeña cruz de madera en el muro, como señal de que ya no había nada que ocultar. Mientras trabajaban, Mateo se acercó a su madre, con la voz apenas un susurro. Mamá, ¿y si vuelven? Elena lo miró, con las manos llenas de tierra y el sol en la frente. Entonces sabrán que no estamos solos. Porque la verdad, no se guarda en una caja. Se vive. Y se defiende con los pies firmes en la tierra. Esa tarde, mientras colgaba ropa al sol, vio una figura a lo lejos. Era el licenciado Vargas. Esta vez no venía en coche. Venía caminando, con las manos vacías. No traigo amenazas, dijo al llegar. Traigo una propuesta. ¿Cuál? Mi cliente, el verdadero dueño de la tierra usurpada, quiere hablar contigo. En persona. Sin abogados. Solo tú, él, y la verdad. Elena lo miró fijamente. Y si es una trampa, entonces no merece lo que estás construyendo, respondió el licenciado. Pero sí. Es sincero, tal vez pueda cerrar esta herida sin esperar a los tribunales. Elena pensó en sus hijos. En Daniel. En el aljibe que ya no era ciego, sino testigo. Dile que acepto, dijo. Pero no aquí. En la iglesia vieja. Donde todo comenzó a revelarse. El licenciado asintió y se fue. Esa noche, mientras los niños dormían en la casa de doña Remedios, Elena se sentó bajo el mezquite y sacó la cinta de casete. Volvió a escuchar la voz de Daniel. Lo que hoy parece un desierto, mañana será jardín. Cerró los ojos. Sabía que lo que vendría al día siguiente no era el final, sino la prueba definitiva de si el amor que sembró era más fuerte que el miedo que enterraron. Y por primera vez, no temió la oscuridad.
Pero cuando la figura del hombre apareció al fondo del camino, no era la del enemigo que había imaginado. Era la de un anciano encorvado, con bastón de madera y sombrero raído, caminando con dificultad sobre el sendero de piedras. «Señora Mendoza», dijo al acercarse, con una voz ronca pero serena. «Soy don Fermín». El último de los hombres que creyó que el silencio era paz. Elena no respondió de inmediato. Lo miró a los ojos. No había arrogancia allí. Solo cansancio. Y algo más arrepentimiento. «¿Por qué quería verme?», preguntó, sin bajar la guardia. Don Fermín se sentó en el escalón de la iglesia, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de tantos años de mentiras. «Porque mi padre fue quien orquestó todo. Fue él quien falsificó los documentos, quien presionó a los testigos, quien convenció al juez. Yo era niño, pero lo vi. Y callé. Y luego, heredé la mentira como si fuera una posesión legítima». Hizo una pausa, miró al cielo. «He vivido 83 años con esa culpa clavada en el alma. Y ahora que usted ha sacado la verdad a la luz, siento que el mundo me pide cuentas». Elena se sentó a su lado, a una distancia prudente. «No vine a pedirle cuentas», dijo. «Vine a saber si está dispuesto a firmar la restitución voluntaria. Para que mis hijos no tengan que crecer con una batalla legal que los ate al pasado». Don Fermín la miró, y en sus ojos brilló algo que ella no esperaba: admiración. «Usted no quiere venganza», murmuró. «Quiere paz». «Quiero que mi esposo descanse en paz», corrigió Elena, con la voz quebrada. «Y que mis hijos sepan que el amor puede corregir lo que el miedo rompió». El anciano asintió lentamente. Sacó un sobre del interior de su chaqueta. «Aquí está mi declaración jurada. Reconozco que la tierra nunca fue mía. Que pertenece a la familia Mendoza. Y que, si usted lo permite, me gustaría plantar un árbol en el rancho. No como dueño. Como penitente». Elena tomó el sobre. No lo abrió. Solo lo sostuvo como un pacto sagrado. «Puede plantar cuantos árboles quiera», dijo. «Pero no como penitente. Como vecino». Don Fermín sonrió, con lágrimas en los ojos. Daniel tenía razón al amarla tanto. Elena contuvo el aliento. «Usted lo conocía, sí. Él vino a verme hace años. Me pidió que devolviera la tierra. Le dije que era imposible. Que el sistema no perdonaba la verdad. Él me respondió: entonces esperaré. Porque un día vendrá alguien que no tenga miedo de cavar». Elena cerró los ojos. Las palabras de Daniel la envolvieron como un abrazo. «Él sabía que yo vendría». «No solo lo sabía», dijo don Fermín, levantándose con esfuerzo. «Contaba con ello». Al regresar al rancho esa tarde, Elena no fue sola. Don Fermín caminó a su lado, lento pero decidido. Al verlos llegar, los niños salieron corriendo. «Mamá», gritó Lucía. «¿Quién es ese señor?». «Es alguien que vino a ayudarnos a sanar», respondió Elena. Mateo lo miró con curiosidad. «¿Usted conocía a papá?». Don Fermín se arrodilló, a pesar del dolor en sus rodillas. «Sí, hijo. Y era un hombre bueno. Como tú». Esa noche, bajo las estrellas, mientras el viento susurraba entre las paredes del rancho, Elena supo que la batalla no terminaba con un fallo judicial. Terminaba cuando los enemigos del ayer se convertían en jardineros del mañana. Y mientras los niños reían alrededor del aljibe, ahora no más ciego, sino lleno de promesas, Elena entendió por fin el verdadero significado de lo que Daniel le dejó entre la piedra falsa: radas, testimonios vivos y, sobre todo, la inquebrantable presencia de Elena, que ya no iba al pueblo con la cabeza baja, sino con los ojos fijos en el horizonte. Una tarde, mientras revisaba los planos con don Fermín bajo la sombra del mezquite recién plantado, el primero de muchos que el anciano había traído, llegó el notario con una carpeta lacrada. «Es oficial», dijo, con una sonrisa que no había tenido en años. El juez emitió la resolución definitiva. La tierra del arroyo seco, el molino, el rancho completo, les pertenece legal y legítimamente a usted y a sus hijos. Lucía, que jugaba cerca con unas flores silvestres, soltó un grito de alegría y corrió a abrazar a su madre.
Mamá. Es nuestra. De verdad. Mateo, más serio, miró a don Fermín. ¿Y usted no se arrepiente? El anciano acarició el tronco del pequeño árbol. Hijo, el arrepentimiento es lo que me trajo aquí. Pero la paz, es lo que me hace quedarme. Elena no lloró. No en ese momento. Guardó la resolución en la caja de madera, junto al diario de Daniel, la cinta de casete y la piedra falsa. Porque ya no era solo una caja de secretos. Era un cofre de memoria viva. Pero esa noche, cuando los niños dormían y la luna iluminaba el rancho como una bendición silenciosa, se sentó junto al aljibe y por fin permitió que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de alivio, ni de victoria. Eran de reconocimiento. Porque en cada paso, en cada miedo superado, en cada palabra dicha frente al futuro. ¿Por qué lo llamaste así, mamá?, preguntó Lucía, acercándose con las mejillas llenas de tierra. Porque él fue la primera semilla, respondió Elena, acariciando su cabello. Y sin él, nada de esto habría florecido. Mateo, más callado, señaló el aljibe. ¿Y qué pondremos ahí? Elena miró el viejo pozo seco, ahora rodeado de vida, y sonrió. Nada. Porque ya no necesita esconder nada. Solo recordar. Entonces, el juez pidió silencio. Con voz solemne, leyó la resolución final: la restitución total de la tierra, la nulidad de todos los títulos fraudulentos, y el reconocimiento oficial del huerto comunitario como proyecto de reconciliación histórica. Cuando terminó, hubo aplausos. Pero no los de la ciudad, fríos y formales. Eran los aplausos del campo, lentos, profundos, cargados de emoción contenida. Algunos hombres mayores se enjugaron los ojos. Las mujeres se abrazaron. Don Fermín, sentado en una silla de mimbre que alguien le trajo, asintió en silencio, con las manos temblorosas sobre su bastón. Después, mientras servían pozole y repartían flores entre los presentes, Mariana se acercó a Elena. Hoy mis hijos sabrán de dónde vienen, dijo. Y sabrán que, aunque el mundo quiera enterrar la verdad, siempre hay alguien que se atreve a cavar. Elena la abrazó. Y en ese abrazo, sintió como las heridas del pasado se cosían con hilos de maíz, de sudor, de nombres dichos en voz alta. Al atardecer, cuando los últimos visitantes se despedían y el sol pintaba el rancho de oro viejo, Elena se sentó con sus hijos en el umbral de la casa. El huerto exhalaba su perfume, el viento movía las hojas del mezquite, y el aljibe, por primera vez en décadas, parecía respirar. ¿Estás feliz, mamá?, preguntó Mateo. Elena los miró a ambos, y en sus ojos vio el reflejo de todo lo que habían superado. No estoy feliz, dijo, con voz suave. Estoy en paz. Porque ya no tenía que demostrar nada. Ya no tenía que temer. Y lo que encontró entre la piedra falsa, ya no era un secreto. Una tarde, mientras Elena ayudaba a doña Remedios a colgar hierbas al sol para secar, su mirada se detuvo en el aljibe. Ya no era una cavidad olvidada. Era el centro del rancho. Allí se reunían las mujeres.